Aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa. Capítulo 12. Abandono mi isla. Después de una larga navegación llego a Inglaterra. Me dirijo a York, en donde tengo noticias de la muerte de casi todos mis parientes. Resuelvo embarcarme para Lisboa con el objeto de informarme del estado de mi plantación del Brasil. Entrevista con mi antiguo amigo el capitan portugués. Auxiliado por sus consejos, llego a poseer una fortuna inmensa. Parto para Inglaterra. Atravieso la España y la Francia. Lucha singular entre Domingo y un oso. Terrible combate con una manada de lobos. Llego a Inglaterra. Renuncio para siempre a los viajes y me caso. Después de haber dado a los confinados, si se me permite darles este nombre, las instrucciones necesarias, los dejé al día siguiente y me dirigí a bordo. Estando ya dispuesto todo para darnos inmediatamente a la vela, no pudimos levar el ancla hasta la noche. Al otro día por la mañana muy temprano, o más bien al amanecer, 2 de los 5 desterrados llegaron nadando al buque, quejándose sobremanera de sus 3 compañeros, suplicándonos en nombre de Dios que los recibiésemos a bordo, aunque debiesen ser ahorcados al momento, pues que los otros querian asesinarles. El capitán protestó que no podia hacer nada con respecto a dicho asunto sin autorizacion mia, pero despues de algunas dificultades por mi parte y una promesa solemne por la suya, los recogimos. Poco tiempo despues fueron azotados y castigados fuertemente, y por último se portaron con la mayor honradez. Durante el flujo se envió á tierra la chalupa cargada de varios objetos que habia prometido á los desterrados. El capitan añadió á mis ruegos sus cofres y sus vestidos, que recibieron con mucho agradecimiento. Les dije tambien, para animarlos, que si podia enviarles algun barco para que saliesen de allí, no los olvidaria. Me despedi de la isla, trasladando á bordo como recuerdos la grande gorra de piel de llama que habia hecho, mi quitasol y uno de mis papagayos. No olvidé tampoco el dinero de que ya he hecho mencion. Lo habia tenido guardado tanto tiempo sin tocarlo que estaba completamente tomado y alterado, y con dificultad se hubiera podido hacer pasar por plata, si antes no se hubiese frotado y limpiado. Igualmente recogí todo el que habia encontrado en el buque español. Abandoné pues mi isla el 19 de diciembre de 1686. Como vi luego, segun el cálculo que hice en el buque, despues de haber vivido en ella 28 años, 2 meses y 19 dias. Fui libertado de este segundo cautiverio el aniversario del dia que me habia fugado anteriormente, en una grande barca, de la esclavitud de los moros de salé. Despues de un viaje de cerca de 6 meses, desembarqué en Inglaterra el 11 de junio de 1687, haciendo 35 años que me habia ausentado. A mi llegada era extraño para todos, como si en la vida me hubiesen conocido. Mi bienhechora, la fiel tesorera en cuyo poder habia dejado mi dinero, vivia aun, mas habia experimentado grandes reveses. Luego que enviudó segunda vez, vivia con la mayor economía y lo mas modestamente posible. No la pasé cuentas de lo que me debia, prometiéndola que nunca la hablaria con respecto a dicho asunto. Bien lejos de ello, en agradecimiento de su fidelidad y de sus primeros cuidados para conmigo, la socorri segun lo permitia mi pequeña fortuna, lo que no quiere decir que hice gran cosa en su favor, pero le aseguré que jamás olvidaria su antiguo afecto. Así que me acordé cuando estuve en posicion de socorrerla con mas eficacia, como se verá mas adelante. Me dirigi en seguida á York, pero mis padres habian muerto. De toda mi familia no quedaban mas que 2 hermanas y 2 hijos de uno de mis hermanos. Como ninguna noticia habian recibido de mí despues de tanto tiempo, me creyeron muerto, y por consiguiente fui olvidado en la particion de los bienes. En una palabra, yo no encontré ni socorros ni apoyo, y con el poco dinero que tenia no podia establecerme de un modo conveniente en el mundo. A la verdad, recibí un testimonio de reconocimiento el cual no esperaba.
el capitan que tan felizmente habia salvado con su buque y cargamento hizo á sus armadores una brillante relacion de mi conducta, que habia estorbado que se perdiese todo. Estos y algunos otros comerciantes interesados en el cargamento me invitaron que fuese á verles, y todos reunidos, despues de 1000 amistosos cumplimientos, me ofrecieron un regalo de cerca de 200 libras esterlinas. No obstante, despues de reflexionar en las circunstancias que me encontraba y en los pocos medios que tenia para plantear un establecimiento, resolvi trasladarme á Lisboa, para ver si podria obtener algunos indicios sobre el estado de mi plantacion en el Brasil, y saber lo que habia sido de mi asociado, el cual al cabo de tantos años me creeria muerto sin duda. Bajo este concepto me embarqué para Lisboa, llegando á dicho punto al siguiente mes de abril. Domingo me acompañó fielmente en todas mis escursiones y se mostró siempre el servidor mas adicto. Luego que llegué á Lisboa, encontré, despues de algunas investigaciones y con la mayor satisfaccion, á mi antiguo amigo el capitan del buque mercante que me habia acogido cerca las costas de África. Siendo ya muy anciano, habia abandonado la profesion y habia dejado el mando del buque á su hijo, que era ya hombre y que continuaba haciendo el comercio con el Brasil. El anciano no me reconoció y á mí casi me sucedió lo mismo, pero recordé en seguida sus facciones, igualmente que él las mias en el momento que pronuncié mi nombre. Despues de haber renovado con eficacia nuestra antigua amistad, me informé, como era de suponer, de mi plantacion y de mi consocio. Dijome que no habia estado en el Brasil hacia cerca de 9 años, que sin embargo podia asegurarme que mi asociado á su salida vivia aun, pero que aquellos á quienes habia yo encargado que velasen por mis intereses habian muerto los dos, que no obstante creia que podia tener una cuenta exacta del aumento de mi plantacion, pues despues de las noticias que corrieron de que se me suponia ahogado de resultas de haber naufragado, mis agentes habian rendido cuentas de mi parte de plantacion al procurador fiscal, y que habia aplicado, para el caso de que nadie lo reclamase, 1/3 al fisco y los otros 2 al monasterio de San Agustin, para ser empleado bien al socorro de los pobres ó bien á la conversion de los indios á la fe católica. Pero si yo me presentaba ó algun otro en mi nombre á reclamar aquella herencia, debia restituírseme, á escepcion de los intereses ó rentas anuales, que habiendo sido empleadas en obras de caridad no podian ser reembolsables. Me aseguró que el intendente del real patrimonio, así como el procurador ó ecónomo del convento, habian tenido gran cuidado hasta entonces de beneficiarlo, es decir, mi socio les rindió cuentas todos los años de los productos de la plantacion, de los cuales habian sacado mi parte en debida forma. Preguntéles si mi plantacion se habia aumentado mucho en términos que valiese la pena de trasladarme á Brasil, y si yendo yo á dicho punto encontraria dificultad en recobrar la mitad de lo que me pertenecia. Respondióme que no podia decir exactamente hasta qué punto habia mejorado mi plantacion, que solo sabia que mi asociado se habia enriquecido prodigiosamente con su parte. De lo que mas se acordaba era de haber oido decir que el tercio de mi porcion concedida al fisco, que segun le parecia habia sido trasladada á algun otro monasterio ó casa religiosa, ascendia á mas de 200 libras por año. Con respecto á ser puesto en posesion de mis derechos, era cosa fuera de duda, viviendo todavía mi asociado para demostrar la validez de mis títulos y estando inscrito mi nombre en la estadística de los propietarios del pais. Me dijo tambien que los sucesores de mis agentes eran personas muy honradas y concienzudas, y que segun su parecer no solamente me ayudarian para que entrase en posesion de mis propiedades, sino que además ellos debian de tener en su poder y en favor mio una suma considerable, producida por los rendimientos que habia dado mi plantacion durante el tiempo que sus parientes estuvieron encargados y antes de haber tenido lugar la cesion de la cual me habia hablado, y que ésta se hizo, segun podia recordar, hacia mas de 12 años. Manifesté entonces un poco de disgusto é inquietud, y pregunté á mi anciano amigo en qué consistia que mis factores hubiesen así dispuesto de mis propiedades, cuando sabian que habia hecho mi testamento
y que yo habia instituido al capitan portugués mi legatario universal. Me contestó que tenia razon, pero que no estando enteramente cierto de mi muerte, no podia obrar como ejecutor testamentario hasta que tuviese una prueba auténtica de ella. Además, que no quiso meterse en un negocio que estaba á una distancia tan inmensa. Sin embargo, habia hecho registrar el testamento y hacer constar sus derechos, y en el caso de que hubiese sabido con certeza si estaba vivo ó muerto, hubiera obrado por medio de procurador y tomado posesion del ingenio. Este es el nombre que se da en donde se fabrica el azúcar. Y hubiera transmitido á su hijo, que se encontraba en el Brasil, sus poderes con respecto á dicho asunto. Mas despues aquel hombre bondadoso continuó: tengo otra noticia que daros, que os será tan agradable ó mas que las otras, esto es, que todos creyéndoos muerto, como igualmente yo mismo, el asociado y los agentes ofrecieron arreglarse conmigo á nombre vuestro, por los beneficios de los 8 primeros años, que efectivamente he recibido. Como en aquella época se hicieron grandes gastos para aumentar mi plantacion, construir un ingenio y comprar esclavos, el producto no fué como ha sido despues. No obstante, yo os daré una cuenta exacta de todo lo que he recibido y del modo que lo he empleado. Despues de algunos dias pasados en semejantes conversaciones con mi anciano amigo, me rindió la cuenta de los 8 primeros años de mis rentas, firmada por mi asociado y mis 2 agentes. Lo habia invertido todo en mercaderías, tales como tabaco en rollos, cajas de azúcar, rom y melote, y todo lo que proviene de un ingenio. Por dicha cuenta vi que las rentas se aumentaban considerablemente a cada año que pasaba, pero segun arriba se ha dicho, los desembolsos habian sido grandes y por consiguiente el beneficio habia sido pequeño al principio. El anciano me hizo ver que me debia 470 libras, además 60 cajas de azúcar y 15 grandes rollos de tabaco que se habian perdido en su buque, pues habia naufragado á la vuelta para Lisboa unos 11 años despues de mi partida. Este hombre generoso empezó entonces á quejarse de sus desgracias, que le habian precisado á valerse de mi dinero para cubrir sus pérdidas y tomar parte en otro buque. Sin embargo, mi antiguo amigo continuó: no os faltarán socorros en vuestros apuros, y tan pronto como vuelva mi hijo sereis completamente satisfecho. En seguida, sacando un viejo saco de cuero, me pagó 160 libras en oro. Despues, presentándome sus títulos de propiedad del buque, con el cual su hijo habia ido al Brasil y en el que él estaba interesado en una cuarta parte y su hijo en otra, me puso los títulos en la mano como una garantía de lo demas. Me sentia demasiado conmovido al ver la probidad y afecto de aquel hombre bondadoso para poder soportar aquella escena, y recordando todo lo que habia hecho por mí, el auxilio que me habia prestado recogiéndome en alta mar, con cuánta generosidad se habia portado conmigo en todas ocasiones, y qué prueba irrecusable de sincera amistad me daba en aquel mismo instante, me puso en estado de llegar á derramar lágrimas. Preguntéle entonces si estaba en situacion de desprenderse de tanto dinero, ó si no se encontraria embarazado sin él. Respondióme que sin duda esto le mortificaria un poco, pero que antes de todo era mi dinero, y que yo probablemente lo necesitaria mas que él. Todo cuanto decia aquel hombre excelente era tan afectuoso que apenas podia contener mis lágrimas. Finalmente tomé 100 libras y habiéndole pedido una pluma y un tintero para hacerle el recibo, le devolvi el resto y le dije que si alguna vez entraba en posesion de mis bienes le volveria á mandar lo que tomaba, lo que en efecto verifiqué. En cuanto á los títulos de propiedad de la cuarta parte que tenia sobre el buque, padre é hijo, rehusé absolutamente el aceptarlos, sabiendo que si alguna vez tenia necesidad de dinero tendria la mas que suficiente honradez para pagarme, que al contrario si llegase á obtener lo que él me habia hecho esperar, nunca mas le pediria un cuarto. Arreglado el negocio, el anciano me preguntó si podia serme útil para la reclamacion de mis bienes, y como mi respuesta fuese que estaba determinado á ir al Brasil, me dijo que podia obrar asi si me parecia bien,
pero que él tenia medios suficientes, sin necesidad de que emprendiese tan largo viaje, de asegurar mis derechos y entrar inmediatamente en posesion de ellos. Y como se encontraban en Lisboa dos buques prontos á partir para el Brasil, hizo inscribir mi nombre en el registro público, con una declaracion por mi parte en la cual manifestaba bajo juramento que vivia y que era la misma persona que habia desmontado el terreno y empezado la plantacion de la cual se trataba. Me aconsejó que enviase dicha declaracion legalmente autorizada por un notario, añadiéndola un poder en debida forma y una carta de su puño y letra á un comerciante del Brasil amigo suyo. Luego me propuso el permanecer en su casa hasta que viniese la contestacion. De ningun modo puede verse negocio arreglado con mas legalidad que lo fué este, pues en menos de 7 meses recibí un gran paquete de los herederos de mis difuntos apoderados, los comerciantes por cuya cuenta me habia embarcado. En el citado paquete iban adjuntas las cartas y papeles siguientes: primero, una cuenta corriente de los productos de mi cortijo y plantacion por espacio de 8 años, esto es, despues que sus padres habian arreglado las cuentas con el anciano capitan portugués. El balance era el valor de 1174 libras á mi favor. Segundo, la cuenta de otros 4 años, durante los cuales los bienes habian permanecido en su poder antes que el gobierno hubiese reclamado la administracion como pertenecientes á un individuo que no se encontraba, o mas bien muerto civilmente. Mi plantacion, habiendo ido siempre en aumento, resultaba, segun balance de dicha cuenta, 19,446 cruzados. Tercero, una cuenta del prior de los agustinos que habia disfrutado de mis rentas por espacio de mas de 14 años, y que no debiendo devolver lo que habia dispuesto en favor del hospicio, declaraba legalmente que le quedaba aun el valor de 862 libras, que reconocia pertenecerme. Con respecto á la parte del fisco, nada percibi. Además, el paquete contenia una afectuosa carta de mi asociado, alegrándose del buen estado de mi salud, uniendo tambien un minucioso detalle sobre el aumento de mi plantacion, de sus rentas anuales, del número de acres que tenia, del género de plantacion y cuántos esclavos estaban empleados en ella. Habia hecho luego 22 cruces á manera de bendiciones, diciéndome que habia rezado otras tantas avemarías para dar gracias á la Virgen Santísima de haberme salvado la vida. Invitábame eficazmente que fuese yo mismo á tomar posesion de lo que me pertenecia, o á lo menos que le participase en poder de quien deseaba que fuesen puestos mis bienes si yo no iba. Esta carta, que concluia por las mas cordiales y finas protestas de amistad, tanto de su parte como de la de su familia toda, iba acompañada de un regalo que consistia en 7 hermosas pieles de leopardo que él habria probablemente recibido de África por algun buque suyo, mas dichoso al parecer que el mio en su navegacion, 5 cajas de esquisitos dulces y 100 piezas de oro no acuñadas. Por el mismo conducto recibi de mis 2 agentes 200 cajas de azúcar, 800 rollos de tabaco y el saldo de su cuenta en oro. Entonces podia yo decir que la última posicion en que se hallaba Job era mejor que la primera. Es imposible explicar mi agitacion cuando me vi rodeado de tantos bienes, pues como los barcos del Brasil vienen siempre en convoy, los mismos que habian traido las cartas venian tambien cargados con mis riquezas, y mis géneros estaban en seguridad en la playa antes que hubiese recibido los papeles. Palideci, me faltó el ánimo, y si el anciano capitan no me hubiese socorrido al instante dándome una bebida, estoy seguro que el choque de aquella repentina alegria hubiera quebrantado mi débil naturaleza y habria quedado muerto en el acto. Continué por espacio de algunas horas en un estado de bastante gravedad, hasta que se mandó llamar á un médico. Este, que conoció la causa verdadera de mi indisposicion, me hizo sangrar, con lo cual bien pronto volvi en mí, mas estoy convencido que me hubiera muerto si no se me hubiese aliviado de aquel modo. Veíame entonces dueño de repente de 5,000 libras esterlinas en especies y tierras en el Brasil, pudiéndome dar de productos 1,000 libras esterlinas al año. En una palabra, me veia en una situacion que apenas podia comprender.
no sabiendo cómo arreglarme para gozar de ella. Mi primer cuidado fué recompensar á mi primitivo bienhechor, el buen anciano capitan, que me habia dado tantas pruebas de caridad en mis apuros, tanta bondad al principio de nuestro conocimiento y tanta probidad al fin. Le hice ver que despues de la divina providencia, que lo hace y dispone todo, lo que me habian enviado era á él á quien se lo debia, que me faltaba recompensarle, lo cual queria hacer centuplicadamente. Empecé por devolverle todo lo que me habia dado antes, despues mandé llamar á un escribano, al cual hice estender una carta de pago redactada en los términos que dicté de todo lo que el capitan me debia. En seguida ordené que se hiciese un poder nombrándole recaudador de las rentas anuales de mi plantacion, con órden á mi asociado de arreglarse con él y mandarle los productos por los convoyes ordinarios en mi nombre y lugar. En fin, por medio de una cláusula final, le aseguré una renta anual de 1000 cruzados durante su vida y otra de 500 despues de su muerte á su hijo. Esta fué la recompensa que di á aquel generoso y honrado anciano. Me quedaba todavía que reflexionar la direccion que tomaria y lo que haria de los bienes que la providencia habia puesto entre mis manos. Efectivamente, tenia mas cuidados entonces que en todo el tiempo que permaneci en la isla, en donde ninguno tenia acerca de lo que poseia. Ahora tenia tambien un grande peso y la dificultad era ponerlo en seguridad. Carecia de caverna para poder esconder mi oro y de un lugar en el cual pudiese estar sin cerradura ni llave y tomarse ó alterarse sin que nadie lo tocase. Bien lejos de esto, no sabia á quién confiarlo ni donde meterlo. A la verdad que mi anciano patron, el capitan, era hombre muy honrado y de quien tenia pruebas, por lo tanto él fué mi solo refugio. Ademas, mis intereses parecian llamarme al Brasil, pero no podia pensar en ir hasta haber arreglado mis asuntos y sin dejar asegurados mis capitales. Pensé primero en mi buena viuda, cuya integridad me era conocida y de la cual podia fiarme, pero era entonces ya de una edad muy avanzada, pobre, y segun indicios debia tener algunas deudas. No habia pues otro camino que tomar que volverme á Inglaterra y llevarme mis riquezas. Se pasaron algunos meses antes de emprender esta resolucion. No obstante, luego que hube cumplido plenamente mis obligaciones con respecto al capitan, mi antiguo bienhechor, pensé en manifestar mi reconocimiento á la viuda, cuyo marido habia sido mi primer protector, y que aun ella misma, tanto como le habia sido posible, se habia portado conmigo como una administradora y consejera fiel. Rogué pues á un comerciante de Lisboa que escribiese á su corresponsal de Londres, no solo que pagase una letra á aquella buena señora, sino tambien que la entregasen de mi parte 100 libras esterlinas, que la hiciese una visita y la consolase en su afliccion, asegurándola que mientras yo viviese no le faltarian socorros. Al mismo tiempo mandé á cada una de mis hermanas 100 libras esterlinas, no porque estuviesen en la miseria, sino porque sabia que no eran muy dichosas. La una, despues de haberse casado, habia enviudado al poco tiempo, y el marido de la otra no se conducia con ella como debia. Mas entre mis parientes y relaciones no podia encontrar una persona á quien confiar el grueso de mi caudal, á fin de que estuviese seguro marchándome al Brasil. Con respecto á este asunto me hallaba en la mayor perplejidad. Tuve la idea de partir y establecerme en el Brasil con todas mis riquezas, pues ya estaba, por decirlo asi, naturalizado, pero algunos pequeños escrúpulos religiosos se levantaron en mi alma y me hicieron desechar insensiblemente aquel proyecto. Pero no era del todo la religion lo que entonces me detenia, pues como no habia hecho en otro tiempo escrúpulos de profesar abiertamente el culto del pais en el cual habia vivido tanto tiempo, no es decir que no los hubiese hecho aun. Sin embargo, como despues habia calculado sobre esto mas que antes, cuando reflexionaba que se trataba de ir á vivir y morir en el Brasil, recordaba haber profesado el catolicismo, no estando seguro de que fuese la mejor religion al tiempo de morir. Mas, como he dicho, esta idea no era el objeto principal que me detenia. Yo no deseaba partir mas que por no saber á quién dejar confiados mis intereses. Decidime por último á marchar á Inglaterra con todo lo que poseia. Puesto allí, esperaba hallar alguna relacion
ó encontrar algun pariente del cual pudiese fiarme. En su consecuencia me dispuse á embarcarme con todas mis riquezas. Con el objeto de arreglarlo todo para volver á mi patria, y hallándome á punto de darse á la vela para el Brasil la flota, resolvi responder como convenia á las cuentas exactas y fieles que me habian sido enviadas. Escribi desde luego al prior de San Agustin una carta dándole las gracias por su leal proceder, rogándole aceptase 1000 libras esterlinas, de las cuales destinaba 600 al monasterio y 400 á los pobres, para distribuirlas como mejor le pareciese. Además recomendaba á los buenos padres que me tuviesen presente en sus oraciones. Escribi otra carta á mis 2 agentes, manifestándoles el reconocimiento que me habia inspirado tanta probidad y buena fe. No les mandé nada por ser muy ricos, y por consiguiente no tenian necesidad de que les regalase. Por último escribi á mi asociado, demostrándole que reconocía su habilidad y pericia para mejorar las plantaciones, y su extremada integridad para aumentar sus productos. Luego le daba las instrucciones sobre la administracion futura de mi parte, conforme á los poderes que dejaba á mi anciano capitan, con el cual podia entenderse hasta mejor aviso, asegurándole que me preparaba no solo á ir á visitarle, sino tambien á establecerme en el pais por el resto de mis dias. Añadia á esto un magnifico regalo, el cual consistia en sederias de Italia para su esposa é hijas, pues el hijo del capitan habia dicho que tenia 2 piezas de riquísimo paño inglés, el mejor que pude encontrar en Lisboa, 5 piezas de sarga negra y algunas varas de encaje de Flandes de un escesivo precio. Despues de haber puesto asi en orden mis negocios y convertido mi dinero en buenas letras de cambio, como tambien habiendo vendido mi cargamento, un obstáculo se me presentaba aun, cual era por qué camino iria á Inglaterra. Estaba bastante acostumbrado al mar, mas entonces no sé por qué sentia una singular aversion á hacer aquella travesía, y aunque fuese incapaz de señalar motivos para dicha aversion, no obstante se aumentó tanto al instante de embarcar mi equipaje que cambié de parecer y lo hice transportar á tierra por 2 ó 3 veces. Es verdad que habia sido muy desgraciado en el mar para no temerle, pero nadie debe despreciar el poderoso impulso de sus pensamientos secretos. 2 de los buques con los cuales habia designado embarcarme, digo con razon designado porque ya habia hecho llevar á bordo mis efectos, 2 de aquellos buques, repito, experimentaron terribles desgracias. El uno fué apresado por los argelinos, el otro naufragó cerca de torbay, y toda la tripulacion pereció á escepcion de 3 hombres. Tanto el uno como el otro me hubiera sido funesto. Despues de haber batallado algunos dias con mis pensamientos, los comuniqué á mi anciano capitan, para quien no guardaba secretos, el cual me aconsejó que no me embarcara, sino que fuese por tierra hasta la Coruña y atravesara el golfo de Vizcaya para llegar á la Rochela, desde donde podia fácilmente y con seguridad viajar por tierra hasta Paris, y de allí irme á Calais y á Douvres, ó bien dirigirme á Madrid y atravesar en seguida toda la Francia. Mas mi aversion al mar era tal que tomé el partido de hacer todo el viaje por tierra, exceptuando la pequeña travesía de Calais á Douvres. Como no tenia prisa ni temia gastar, este era sin contradiccion el camino mas agradable. Para que aun lo fuese mas, el capitan me proporcionó la compañía del hijo de un comerciante inglés establecido en Lisboa, que deseaba partir conmigo, juntándonos con otros 2 comerciantes ingleses y 2 jóvenes nobles portugueses. Estos últimos debian quedarse en Paris. Entre todos éramos 11 personas, esto es, 6 amos y 5 criados. Los 2 comerciantes y los 2 portugueses llevaban 2 criados para los 4 para disminuir su gasto. En cuanto a mí, encontré un marinero inglés que debia permanecer á mi servicio durante el viaje, además de Domingo, porque este era demasiado estraño á nuestras costumbres para que pudiese servirme en el camino. Asi partimos de Lisboa. Formábamos una pequeña tropa bien montada y armada, de la cual se me hizo el honor de nombrarme capitan por unanimidad, tanto á causa de mi edad como porque llevaba 2 criados y ser el que habia organizado el viaje. Del mismo modo que no he querido cansar al lector con el diario de mi viaje por mar,
Tampoco quiero molestarle ahora con la relacion del que hice por tierra, mas sin embargo no debo pasar en silencio algunas aventuras que sobrevinieron en tan modesta y dificultosa marcha. Cuando llegamos a Madrid, siendo todos extranjeros en España, quisimos en un principio permanecer algun tiempo para ver la corte y visitar lo que fuese mas digno de atencion, pero como el verano tocaba á su fin, nos apresuramos a marchar para Francia hacia mediados de octubre. En la frontera de Navarra nos alarmamos sobremanera, pues atravesamos varios pueblos y en todos ellos oimos decir que habia caido tanta nieve en los Pirineos franceses que algunos viajeros se habian visto obligados á retroceder hasta Pamplona, despues de haber probado en vano atravesar los montes con inminentes riesgos. Llegados á Pamplona nos encontramos con que era cierto. Sentí tanto mas el frio cuanto que estaba acostumbrado á vivir en países cálidos, en los cuales apenas podia soportar los vestidos. En efecto, era demasiado penoso para nosotros, que habiamos atravesado 10 dias antes Castilla la Vieja con una temperatura templada, vernos inmediatamente expuestos al aire de los Pirineos, tan crudo, tan glacial, que estábamos expuestos a cada momento á que se nos helasen las manos y pies. El pobre Domingo verdaderamente se asustó al aspecto de aquellos grandes montes cubiertos de nieve. Además, estaba aterido de frio, impresion que jamás en su vida habia conocido ni sentido. Finalmente, cuando llegamos á Pamplona, cayó una nevada tan terrible que los habitantes decian que el invierno se habia adelantado. Los caminos, con bastantes obstáculos antes, llegaron á ponerse impracticables. En una palabra, la nieve era tan espesa en algunos sitios que no nos atrevimos á pasar adelante, porque como no se habia endurecido por los hielos, al llegar á los paises septentrionales estábamos expuestos á cada paso á ser sepultados vivos. Permanecimos unos 20 dias en Pamplona, pero entrando el invierno sin ninguna apariencia de mejorar, este fué el mas crudo en toda Europa que jamás se habia conocido, propuse que nos dirigiésemos á Fuenterrabia y desde allí embarcarnos para Burdeos, pues solo era una pequeña travesía. Mientras estábamos deliberando sobre esto, vimos llegar 4 caballeros franceses. Habiéndose visto obligados á detenerse por la parte de Francia, así como nosotros por la de España, habian sin embargo encontrado un guia que, atravesando el pais por un extremo del Languedoc, les habia hecho pasar por entre montañas y caminos, en los cuales la nieve les habia incomodado muy poco, aunque habia en abundancia, mas estaba, segun decian, bastante dura para poder pasar los hombres y caballos. Fuimos á buscar dicho guia, que se encargó de hacernos atravesar los mismos sitios, sin que tuviésemos que temer la nieve, con tal de que fuésemos bastante bien armados para defendernos de los animales feroces. Pues no es extraño, nos dijo, encontrar entre aquellas grandes nieves, al pie de las montañas, enormes lobos que el hambre ha puesto furiosos. Le contestamos que íbamos bien dispuestos y preparados para recibir aquella clase de enemigos, pero que era necesario que él nos preservase de una especie de lobos que iban en 2 pies, que decian ser mucho mas temibles, sobre todo en la cima de las montañas que miran hacia Francia. Nos aseguró que ningun peligro de aquel género habia que temer en los caminos por donde nos conduciria. Entonces consentimos en seguirle, y el mismo partido tomaron otros 12 viajeros con sus criados, tanto franceses como españoles, los cuales, segun he dicho, despues de haber probado el pasar, se habian visto precisados á retroceder. Salimos de Pamplona con nuestro guia el dia 15 de noviembre, y me sorprendi al ver que en lugar de llevarnos hacia adelante, nos hizo retroceder cerca de 20 millas por el mismo camino que habiamos traido viniendo de Madrid. Despues de haber pasado 2 rios y ganado la llanura, nos encontramos con una temperatura templada en un pais hermoso, sin ninguna apariencia de nieve, pero nuestro guia, torciendo de repente á la izquierda, nos encaminó hacia las montañas por otro camino. Vimos elevadas crestas y horrorosos precipicios. Sin embargo, nos conducia por tantas revueltas, senderos y sinuosidades que nos hizo trepar insensiblemente hasta la cumbre de los mas altos montes, sin que el camino nos hubiese parecido muy cubierto de nieve.
De repente nos mostró las agradables y fértiles provincias de la Gascuña y del Languedoc, como verdes y floridas sabanas, aunque verdaderamente estuviésemos a una gran distancia y el camino que teniamos que pasar muy escabroso. No obstante, fuimos bastante contrariados cuando vimos nevar todo un dia y noche con tanta violencia que calculamos imposible el poder avanzar. Mas el guia nos dijo que nos sosegásemos, que muy pronto saldriamos de aquel estado. Efectivamente, notamos que íbamos bajando poco a poco y que nos dirigiamos hacia el norte. En su consecuencia, confiados en nuestro guia, continuamos adelante. 2 horas antes de anochecer, nuestro guia caminaba a larga distancia delante de nosotros, que no alcanzaba nuestra vista á percibirle, cuando de repente 3 monstruosos lobos, seguidos de un oso, se lanzaron al camino que hacia una hondonada, la cual se unia á un espeso bosque. 2 de los lobos se encaminaron al guia, el cual, si por desgracia se hubiese encontrado un poco mas lejos, hubiera sido infaliblemente devorado, sin que hubiéramos podido socorrerle. Uno de aquellos animales se agarró al caballo y el otro atacó al hombre con tal furor que no tuvo tiempo ó bastante presencia de ánimo para servirse de sus armas, limitándose á dar voces y á llamarnos con todas sus fuerzas. Entonces dije á Domingo, que se hallaba cerca de mí, que tomase el galope y fuese á ver lo que ocurria. Tan pronto como pudo divisar al guia, le oimos gritar tan fuerte como pudo: señor, señor. Pero el valiente muchacho se lanzó al galope hacia aquel desgraciado y le descargó un pistoletazo en la cabeza del lobo que mas furioso estaba cerca de él. El infeliz guia fué dichoso en tener por defensor á Domingo, pues éste, estando acostumbrado á ver en su pais animales parecidos, se habia acercado sin temor y su golpe habia sido muy certero. Otro hubiera tirado desde mas lejos y se habria expuesto á no dar al lobo y á herir al hombre. Era natural que el peligro aterrase á hombres mas atrevidos que yo, y en el acto todos mis compañeros se alarmaron, cuando despues de haber Domingo descargado la pistola, oimos por todas partes siniestros aullidos, los cuales, repetidos por el eco de los montes, hacian creer que habia un número prodigioso de lobos, y efectivamente dicho número no era tan pequeño quizás para que no debiésemos tener algun motivo de aprension. Sin embargo, cuando Domingo hubo disparado, el lobo que se habia arrojado al caballo dejó su presa inmediatamente y huyó sin haberle hecho ningun daño, pues felizmente, habiéndose abalanzado á la cabeza del caballo, sus dientes se habian enredado entre las hebillas que juntan la brida con el bocado. El guia, por el contrario, habia recibido 2 graves heridas. El animal furioso le habia hecho 2 mordeduras, la una en un brazo y la otra un poco mas abajo de la rodilla, e iba á ser arrojado al suelo por su caballo espantado en el momento en que Domingo acudió á su socorro. Al instante que oimos el pistoletazo, espoleamos á nuestros caballos y nos pusimos á galopar, segun nos lo permitia la escabrosidad del terreno, para ver lo que sucedia. Desde que pasamos los árboles que limitaban nuestra vista, comprendimos la escena que acababa de tener lugar, y de qué peligro tan inminente habia librado Domingo al pobre guia, aunque no pudiésemos distinguir aun qué clase de animal acababa de matar. Pero no se habia visto jamás combate mas temerario, atrevido y extraño que el que se trabó entre Domingo y el oso, el cual, despues de habernos admirado y horrorizado, acabó por proporcionarnos la mayor diversion que puede imaginarse. Es preciso observar que el oso es un animal grueso y pesado, que no sabe galopar como el lobo, que siempre está alerta y ligero, pero posee en desquite 2 cualidades especiales que arreglan generalmente sus acciones. Desde luego, no mirando al hombre como su presa habitual, jamás lo ataca á no verse atacado, y á no ser tambien que esté hambriento, lo cual podia suceder en aquel caso, pues que la tierra estaba cubierta de nieve. Así es que si uno no se mete con él, tampoco se mete con nadie. Pero es necesario ser con él muy político y dejarle el camino libre, pues es muy susceptible de picarse y no se cambiaria ni aun por un príncipe mismo. Si se tiene miedo, lo mejor que hay que hacer es volver la vista á otro lado
y seguir andando como si no se le hubiese visto, pues si por casualidad se para uno como temeroso y lo mira fijamente, como es natural, lo toma como una afrenta, y si por desgracia se le echa alguna cosa que lo toque tan siquiera, aunque sea un palito más delgado que el dedo, se cree ultrajado y pone todos los medios posibles para vengarse y procurarse la satisfacción de su pundonor. Esta es la primera cualidad. La segunda es que una vez ofendido por alguno, no lo dejará de perseguir de día y de noche hasta que tome el desquite y lo seguirá sin descanso hasta que logre alcanzarlo. Mi Domingo había pues salvado al guía y lo ayudaba a desmontarse del caballo, pues el infeliz tenía tanto miedo como mal, cuando al llegar ya cerca de ellos vimos salir repentinamente un oso del bosque. Verdaderamente era el más enorme que hubiese visto jamás. Nos quedamos amedrentados a su aspecto, pero Domingo, muy al contrario, manifestó mucha alegría y valor. ¡Ja, ja, ja! Exclamó por 3 veces consecutivas, señalando al oso. Señor, dadme permiso para yo darle una puñalada, yo haceros bien reír. Quedé asombrado de ver a aquel muchacho tan alegre. ¿Eres loco? ¿No ves que te va a comer? ¿A mí comer? ¿A mí comer? Replicó Domingo. Yo comer a él, yo haceros bien reír. Enseguida se sienta en el suelo, se quita en un momento las botas, se pone unos zapatos que llevaba en la faltriquera, da su caballo a mi otro criado y, armado de su escopeta, echa a correr como una exhalación. El oso, no obstante, seguía con el mayor sosiego su paseo, sin pensar en atacar a nadie, hasta que Domingo, estando ya cerca de él, se puso a llamarle como si le hubiera podido entender. Escucha, escucha pues, yo querer hablar a ti. Nosotros seguimos a Domingo a cierta distancia, pues habiendo bajado la pendiente de las montañas que miran a la Gascuña, estábamos en una inmensa selva, en la cual caía el sol de plano, a pesar de tener acá y acullá algunos árboles esparcidos. Domingo, que estaba, como ya he dicho, detrás del mismo oso, se acercó más aún, y cogiendo una grande piedra se la tiré, y le fue a dar en la cabeza sin hacerle más daño que si se hubiese arrojado contra una muralla. Pero los designios de Domingo se lograron, pues el bribón, lejos de tener el menor miedo, no quería más que dejarse perseguir por el oso y hacernos bien reír, como él decía. Tan pronto como el oso sintió el golpe y vio a Domingo, se volvió y se dirigió a él dando unas zancadas diabólicas, trotando con un paso irregular y que apenas hubiera podido seguir un caballo al trote regular. De repente Domingo se puso a huir, dirigiéndose hacia donde nosotros nos hallábamos, como en ademán de pedir socorro. Nos preparamos pues para salvarle y hacer fuego todos a la vez sobre el oso. Sin embargo, interiormente estaba sumamente incomodado con Domingo por haber encaminado al animal hacia nosotros, el cual no pensaba más que en seguir su camino, y por haber huido de aquel modo después de haber hecho aquel desatino. Por lo tanto le llamé y le dije: muy bien, bribón, ¿a esto llamas hacernos reír? Ven acá y toma tu caballo, que nosotros haremos fuego sobre el animal. Me oyó y gritóme desde lejos: no tirar, no tirar, estar tranquilos y tener mucho que reír. Como el ágil muchacho corría más que el oso, se volvió con prontitud estando ya cerca de nosotros, haciéndonos señal de que le siguiéramos, y viendo una grande encina conveniente a su proyecto, se encaramó en ella, dejando la escopeta en el suelo a 2 o 3 toesas de aquel sitio. El oso llegó en seguida al pie del árbol. Nosotros le seguimos a alguna distancia. Lo primero que hizo fue dirigirse a donde estaba la escopeta y la olfateó, pero no tardó en dejarla, y agarrándose al tronco del árbol se encaramó como un gato a pesar de su enorme pesadez. Estaba asombrado de la locura de mi criado, y a la verdad no encontraba todavía el menor motivo de risa hasta el momento en que, viendo al oso subir al árbol, todos corrimos a él. Estábamos cerca de la encina, y Domingo se había ya colocado en la extremidad flexible de una gruesa rama, en términos que el oso no estaba más que a la mitad del trecho para llegar a él.
Tan pronto como el animal hubo llegado al sitio en que la rama era más delgada, ¡ja, ja!, dijo Domingo con hilaridad, verme yo ahora enseñar a bailar oso, y se puso a saltar y a sacudir la rama, de suerte que el oso empezó a temblar y no se atrevió a subir más, volviendo atrás los ojos para ver cómo podría volverse, lo cual nos hizo en efecto reír de veras. Pero era preciso que Domingo acabase con él. Cuando le vio tan inmóvil, lo llamó de nuevo como si hubiese creído que el animal entendía el inglés. ¿Qué? ¿Tú no venir más cerca? Yo privarte ir más lejos. Y cesó de mover la rama. El oso, como si hubiese comprendido la invitación, avanzó un poco, pero enseguida Domingo dio un salto y el oso permaneció todavía sin moverse. Juzgamos que era el momento favorable y grité a Domingo que no se moviese, a fin de que pudiésemos hacer fuego sobre el oso. «Oh, ruego no tirar», respondió. «Yo tirar después entonces». Él quería decir a su tiempo. Sin embargo, para abreviar, diré que Domingo bailaba de tal modo y el oso tomaba unas posturas tan grotescas que no podíamos menos de reventar de risa. Mas todavía no acertábamos en lo que Domingo quería hacer. Al principio creímos tenía intención de arrojar abajo el oso, pero el animal era muy astuto para esto. A fin de no caerse, se aferraba con tal fuerza a la rama, con sus gruesas manos y largas uñas, que no podíamos discurrir cómo acabaría. Domingo nos sacó bien pronto de la inquietud en que estábamos. Viendo que el oso se mantenía agarrado a la rama y que rehusaba avanzar más, le dijo: «Bien, bien, tú querer no venir cerca, yo ir a ti, tú no venir, yo ir». Entonces retrocede hasta el extremo más delgado de la rama y deslizándose dulcemente se colgó con todo su peso y la hizo doblarse hasta que casi tocó el suelo con los pies. Entonces dio un pequeño salto y corrió a buscar su escopeta, la cual prepara y aguarda a pie firme. «Y bien», exclamé, «Domingo, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Por qué no tiras?» «No tirar», respondió, «no aún. Si tirar ahora, no matar, yo esperar y haceros aún más reír». Lo que tuvo lugar efectivamente, como vamos a ver. El oso, viendo huir a su enemigo, retrocedió y se bajó de la rama, pero con la mayor precaución, mirando detrás a cada paso y bajando de espaldas, hasta que hubo cogido el tronco del árbol. Después ponía siempre primero la pata de atrás y se afirmaba con las uñas, no adelantando más que una sola pata a la vez sin apresurarse. Luego, y en el instante que afirmó la primera pata en el suelo, Domingo, acercándose a él, le puso la boca de la escopeta en la oreja, disparó y lo dejó tendido sin vida en el acto. Después se dirigió muy alegre hacia nosotros para ver si en efecto nos reíamos, y cuando vio por nuestros semblantes que la escena aquella nos había divertido, entonces se echó a reír estrepitosamente, diciendo: «Así nosotros matar osos en país mío. ¿Es así como los matáis?», le dije, «pero vosotros carecéis de armas de fuego, no escopetas, sino tirar gran número de largas flechas». Sirviónos esto de una grande diversión, pero nos encontrábamos en un paraje desierto. Nuestro guía estaba gravemente herido y no sabíamos casi lo que debíamos hacer. Parecíame oír siempre los aullidos de los lobos, y efectivamente, a excepción del ruido que en otro tiempo había oído sobre la ribera de África y del cual he hablado ya, nada me había causado más terror. Dichos motivos y la aproximación de la noche nos precisaron a continuar el viaje. Domingo nos aconsejaba que quitásemos la piel a aquel monstruoso animal que a la verdad merecía conservarse, mas nos quedaban aún 3 leguas por andar y nuestro guía se impacientaba. Abandonamos pues aquella conquista para seguir nuestro camino. La tierra estaba cubierta de nieve, aunque menos espesa y no tan peligrosa como en las montañas, y las manadas de lobos rabiosos, según luego supimos, habían bajado a las selvas y a la llanura acosados por el hambre para satisfacerla. Dichos animales habían hecho una carnicería horrible en las aldeas,
en donde habian sorprendido á los labradores y degollado un gran número de carneros y caballos y aun devorado algunas personas. Teniamos que atravesar, segun decia nuestro guia, un sitio muy peligroso. Si habia lobos en el pais, estábamos seguros de encontrarlos allí. Esta era una pequeña llanura, rodeada de bosques por todos lados, terminada por un largo y estrecho desfiladero que era absolutamente necesario pasar para atravesar la selva y llegar al pueblo donde debiamos pernoctar. Media hora antes de ponerse el sol llegamos á la entrada del bosque y en el momento del crepúsculo pisamos la pequeña llanura. Nada nos detuvo en el primer bosque. Solo en un pequeño claro que no tenia mas que un cuarto de milla de extension vimos atravesar con celeridad el sendero á 5 enormes lobos, como si se dirigiesen á buscar su presa, yendo uno detras de otro. Ningun caso hicieron de nosotros y desaparecieron al poco rato. Al ver esto, nuestro guia, que sea dicho de paso era un cobarde completo, nos recomendó que estuviésemos preparados, esperando que vendrian los lobos á manadas. Nos pusimos alerta y dispuestas las armas, pero no descubrimos ni uno tan siquiera que atravesase el bosque, que tenia cerca de media legua de largo. Finalmente llegamos á la llanura. Apenas pusimos el pié en ella, no dejamos continuamente de mirar alrededor de nosotros. El primer objeto que hirió nuestra vista fué un caballo muerto, o mas bien su esqueleto, pues la carne habia servido de pasto á los lobos. Una docena á lo menos de estos estaban aun ocupados. No podemos decir en devorar, pues la carne habia desaparecido toda, sino en roer los huesos. Nos guardamos muy bien de turbar su festin, y ellos no fijaron tan solo la atencion en nosotros. Domingo tenia deseos de dispararles algunos tiros, pero se lo prohibi expresamente, preveyendo que hubiéramos tenido mas que hacer de lo que pensábamos. No habiamos aun llegado á la mitad de la llanura cuando á nuestra izquierda, por la parte del bosque, oimos aullar á los lobos de una manera espantosa. Poco tiempo despues vimos un centenar de ellos avanzar hacia nosotros formados en batalla y llevando algunos al frente, así como en ejército alineado y mandado por oficiales experimentados. No sabiendo apenas cómo hacerles cara, calculé de repente que el solo medio era formarnos en linea arrimados unos á otros, lo cual hicimos al momento. Mas para que no se pasase tiempo entre las descargas, mandé que de cada 2 hombres solo uno hiciese fuego, y que los que no hubiesen tirado hiciesen una segunda descarga en el caso de que los lobos continuasen avanzando. Los que tirasen primero no debian entretenerse en cargar sus escopetas, sino en echar mano de sus pistolas, pues todos íbamos armados de una escopeta y un par de pistolas. De dicho modo podiamos hacer 6 descargas, tirando á la vez únicamente la mitad de nuestra gente. Sin embargo, entonces no teniamos todavía ningun cuidado. Al primer avance nuestros enemigos se pararon de repente amedrentados, tanto del fuego como de la explosion. 4 de ellos, heridos en la cabeza, cayeron sin vida. Muchos fueron solamente heridos y huyeron desangrándose, dejando claras señales en la nieve. Percibi que se habian parado, pero que no se retiraban inmediatamente. Yo me acordé entonces de haber oido decir que los animales mas temibles se quedaban heridos de estupor á la sola voz del hombre. Hice pues gritar á la vez á toda nuestra gente tan fuerte como les fué posible. Conocí que no se me habia engañado, pues á dichos gritos los lobos empezaron á retroceder y á volver las espaldas. En el mismo momento les hicimos otra descarga, que les obligó á emprender la fuga y á refugiarse en el bosque. Esta retirada nos dio tiempo de cargar nuestras armas, y para no perder tiempo lo verificamos andando al mismo tiempo, mas apenas concluimos esta operacion y nos pusimos á la defensiva cuando oimos un terrible ruido en el mismo bosque sobre nuestra izquierda, solo un poco mas adelante y en la misma direccion que íbamos á seguir. La noche se acercaba, lo que aumentaba el peligro de nuestra posicion. Como el ruido iba creciendo, nos fué fácil reconocer los aullidos de aquellos feroces animales. De repente descubrimos 3 manadas de ellos, una á nuestra izquierda, otra detrás y otra al frente,
de suerte que estábamos rodeados. Sin embargo, como no se dirigian hacia nosotros, alargamos el paso al trote largo segun lo permitia el camino, que era muy escabroso. Llegamos así al otro lado de la llanura hasta la entrada del bosque que debiamos atravesar, pero así que estuvimos en la senda ó desfiladero, nos quedamos mudos de admiracion y sorpresa al divisar un número inmenso de lobos reunidos precisamente á la misma entrada. De improviso oimos un tiro, y dirigiendo la vista hacia lo largo del camino, vimos salir del bosque un caballo con silla y brida que iba á escape, acosado por 16 ó 17 lobos. Como iban casi tocando sus herraduras y el noble animal no podia sostener largo tiempo una carrera tan rápida, pensamos que al fin lo alcanzarian y lo devorarian, lo que sin duda sucedió. Mas nosotros presenciamos un espectáculo mas horrible aun, pues habiendo entrado en el bosque por el mismo paraje de donde habia salido el caballo, vimos los restos de 2 hombres y de otro caballo comidos por aquellas fieras. Uno de aquellos hombres era sin duda el que habia tirado, porque á su lado se hallaba la escopeta descargada. Su cabeza y la parte superior de su cuerpo estaban ya roidas. Este espectáculo nos llenó de horror y no sabiamos qué direccion tomar. Pero aquellas infernales fieras pusieron bien pronto fin á nuestras indecisiones, pues nos rodearon con la esperanza de una presa segura, y á la verdad juzgo que pasaban de 300. Felizmente para nosotros encontramos á la entrada del bosque, pero á cierta distancia, algunos grandes árboles cortados en el verano anterior y dejados allí para conducirlos á alguna carpinteria. Dirigi mi pequeña tropa al medio de aquellos árboles y nos colocamos en linea detrás de ellos. Aconsejé entonces á todos que se apeasen y se parapetasen detrás de uno gruesísimo que habia, formando despues un triángulo haciendo frente á 3 lados, poniendo los caballos en el centro, lo que en seguida se hizo, y bien nos valió, porque jamás se ha visto ataque mas furioso que el de aquellos animales cuando nos divisaron en aquel sitio. Echaron á escape y se lanzaron dando siniestros aullidos á los troncos de los árboles que nos servian de parapeto, como si se arrojasen sobre su presa misma. Este furor calculo que seria excitado sobre todo por la vista de los caballos colocados detrás de nosotros. Mandé á mi gente que hiciese luego del mismo modo que antes, de cada 2 hombres uno, e hicieron tan buena punteria que mataron una porcion á la primera descarga, pero nos veiamos obligados á hacer un fuego continuo, porque aquellos animales venian sobre nosotros como demonios, y los de atrás empujaban á los de adelante. A la segunda descarga creimos que aflojarian un poco, esperando verlos partir, pero esta esperanza no duró mas que un momento, porque otros volvieron á la carga, de modo que nos vimos obligados á hacer fuego 2 veces con nuestras pistolas. En las 4 descargas presumo que matamos 17 ó 18 y que herimos un doble, pero ellos volvian á la pelea con mas encarnizamiento. De ningun modo quise mandar hacer la última descarga con precipitacion. Llamé pues á mi criado, no á Domingo, el cual estaba mejor empleado, pues con toda la destreza imaginable habia cargado mi escopeta y la suya durante el combate, pero llamé, repito, á mi otro criado, y dándole un frasco de pólvora le mandé poner un ancho reguero á toda la extension del enorme tronco. Lo verificó y no habia tenido mas que el tiempo necesario para retirarse, cuando los lobos volvieron á echarse sobre el citado tronco. Algunos saltaron encima en el momento en que, aplicando sobre el reguero de pólvora la llave de una pistola descargada, tiré del gatillo y prendió la pólvora. Todos los que se hallaban encima del tronco se abrasaron, y 6 ó 7 de ellos cayeron, ó mas bien saltaron en medio de nosotros, ya por la fuerza de la explosion, ya por el miedo del fuego. Nosotros los despachamos en un instante. El resto se amedrentó tanto con aquel grande resplandor, mayor aun por haber casi cerrado del todo la noche, que ellos se alejaron un poco. Entonces ordené hacer una descarga general con el último tiro de nuestras pistolas, despues de la cual arrojamos un gran grito. A esto los lobos empezaron á tomar la fuga.
En el momento mismo nos lanzamos sobre una veintena de ellos que estaban sumamente estropeados y se revolcaban por el suelo. Los acuchillamos terriblemente, respondiendo al efecto á nuestras intenciones, porque las quejas y aullidos de los heridos fueron perfectamente comprendidos por sus compañeros, que huyeron despavoridos y por fin nos dejaron. Desde el principio al fin matamos cerca de 60, y si hubiese sido de dia habríamos matado mas. Desembarazado ya el campo de batalla, nos volvimos á poner en camino, faltándonos aun por andar cerca de una legua. Mientras marchábamos, oimos de cuando en cuando en el fondo del bosque los aullidos de aquellos feroces animales. Nos pareció distinguir todavía algunos, pero sin estar bien seguro de ello, tanto nos deslumbraba la nieve. Una hora despues llegamos al pueblo donde habiamos de descansar. Reinaba allí la mas grande confusion y todos estaban sobre las armas, pues la anterior noche los lobos y algunos osos habian penetrado en la poblacion y habian esparcido tal terror en ella, que los habitantes se vieron obligados á permanecer de guardia dia y noche, y sobre todo esta última para defender sus ganados y personas. El siguiente dia por la mañana nuestro guia se encontró en tan mal estado y su pierna se hinchó de tal modo con las llagas causadas por sus 2 heridas, que no pudo continuar el viaje. Nos vimos precisados á tomar uno nuevo para conducirnos á Tolosa. Allí, en lugar de hallar nieve y lobos, nos encontramos con un clima templado y una campiña alegre y fértil. Cuando referimos en Tolosa nuestras aventuras, se nos dijo que nada era mas comun en aquellos extensos bosques al pié de las montañas, sobre todo cuando la tierra se halla cubierta de nieve. Nos preguntaron qué guia se habia atrevido á conducirnos por aquellos caminos en una estacion tan cruda, y se admiraron de que no hubiésemos sido devorados. Luego que describimos el modo con que nos habiamos colocado con los caballos en medio de nosotros, nos lo vituperaron mucho, y nos dijeron que se hubiera podido apostar 50 contra 1 á que nos hubiésemos perdido todos, que lo que habia puesto á los lobos furiosos era la vista de los caballos, que los consideraban como su presa, que en cualquier otra ocasion se hubieran asustado de los tiros, pero que el exceso del hambre y el deseo de llegar hasta los caballos les habian quitado la idea del peligro, que si no los hubiésemos maltratado al principio con el fuego continuo y al fin con la estratagema del reguero de pólvora, hubiéramos sin duda alguna sido despedazados, mas si por el contrario no nos hubiésemos apeado, no habrian considerado nuestros caballos como presa suya, y solo con el fuego que les hicimos quizás se hubieran ahuyentado, o tambien abandonando nuestros caballos, los lobos se habrian encarnizado con ellos y nos hubiera sido fácil salir sanos y salvos, mayormente siendo como éramos muchos y bien armados. Por mi parte nunca me hallé en peligro tan inminente, pues al ver mas de 300 fieras furiosas correr hacia nosotros aullando y abiertas las fauces, sin poder encontrar un asilo donde refugiarnos, me contaba por muerto. Y sobre todo sea lo que quiera, juzgo que no volveré á tener deseos de atravesar mas montañas, y que preferiré hacer mejor 1000 leguas por mar y sufrir un temporal cada semana. Mi viaje al través de la Francia no presentó nada de notable, nada mas de particular que otros viajeros no hayan ya referido mejor que yo. Desde Tolosa fui á Paris. Desde allí, sin permanecer mucho tiempo en ninguna parte, me dirigi á Calais y desembarqué en Douvres el 14 de enero, despues de haber experimentado una rigurosa y fria estacion. Ya habia llegado entonces el fin de mi viaje y al poco tiempo pude ver toda mi nueva fortuna reunida y en seguridad. Las letras de cambio que traia fueron pagadas á su presentacion. Mi principal guia y consejero era mi buena anciana viuda, que en agradecimiento del dinero que le habia mandado no escaseaba penas y cuidados para complacerme. Por lo tanto, descansaba en ella completamente, de modo que no tenia ninguna inquietud con respecto á la seguridad de mi fortuna. Y efectivamente, desde el primero hasta el último dia, no tuve mas que motivos para ensalzar la probidad de aquella buena y digna señora. Entonces resolvi deshacerme de mi plantacion del Brasil si encontraba ocasion. Con esta idea escribi á mi antiguo amigo de Lisboa,
que habiendo propuesto el negocio a 2 comerciantes del Brasil, herederos de mis agentes, le habian aceptado en precio 33,000 piezas de a pagadas en casa de uno de mis corresponsales en Lisboa. Firmé el acta de venta y la remití a mi anciano capitan, que me mandó letras de cambio por valor de 32,800 piezas de a reservándose la renta para él y para su hijo que le habia prometido. He dado fin a la relacion de la primera parte de mi vida aventurera, verdadera obra en la cual la providencia trabajó variándola de 1000 maneras, una vida empezada locamente y terminada con felicidad de un modo que no debia ni podia esperar. Es posible que nadie llegue a imaginar que en medio de una situacion tan favorable bajo todos conceptos la idea de correr nuevos azares entrase en mi cabeza. No creo efectivamente que hubiera tenido dicha idea, si diversas circunstancias no hubiesen concurrido a sacarme de una vida tranquila y apacible, a la cual parecia que no estaba destinado. Estaba acostumbrado a una existencia errante, carecia de familia, tenia pocos parientes, aunque rico no estaba muy relacionado y tenia siempre una cierta atraccion hacia el Brasil, aunque hubiese vendido todo lo que poseia. Experimentaba vivísimos deseos de dar aun una vuelta, sobre todo no podia resistir al capricho de volver á ver mi isla y saber cómo los pobres españoles se habian arreglado. La viuda, mi fiel amiga, se esforzó en disuadirme de dicho proyecto y sin embargo consiguió por espacio de 7 años el que no lo pusiese en ejecucion. Durante ese tiempo tomé bajo mi tutela á 2 sobrinos mios, hijos de uno de mis hermanos. Al mayor, que tenia algunos bienes, le di una educacion aristocrática y le formé una renta, añadiendo á lo que él poseia una suma bastante regular de la cual debia gozar despues de mi fallecimiento. Confié el otro á un capitan de navío y siendo un joven sensato, valeroso e intrépido, lo embarqué en un magnifico buque y lo envié al mar. Este muchacho fué el que mas tarde me indujo, á pesar de ser yo muy viejo ya, á emprender nuevas aventuras. Sin embargo, me ocupé tambien en mi establecimiento. Para empezar, me casé muy ventajosamente. Tuve 3 hijos, 2 varones y una hembra. Capítulo 12.